Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno estar aquí con ustedes. Tengo el privilegio o la carga de empezar una serie acerca del dinero, ¿verdad? ¿Por qué vamos a hablar del dinero? Porque vienen los taxes, ¿verdad? No, vamos a hablar del dinero. Fíjense que a mí me gusta invitar, pero cuando estaba soltero tenía muchos amigos y me gustaba invitarlos a mi iglesia, pero yo siempre chequeaba de que no iban a hablar de dinero este fin de semana, porque no los quería llevar, ¿verdad? Me daba como miedo que van a decir que vamos a pedirles dinero. Así que no le vamos a pedir dinero, pero les voy a pedir que inclinen su rostro y empecemos poniendo ese tiempo en las manos de Dios. Gracias, Dios, por tu iglesia. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por tu guía para nuestras vidas encontrada en tu palabra, Padre. Te rogamos, Señor, de que tú nos hables el día de hoy, Señor. Este es un tema, Señor, de que tú lo pusiste, Señor, para que nosotros aprendamos de él. Queremos aprender hoy, Señor, un poco más. Queremos parecernos un poco más a ti, Padre. ¿Qué dices tú acerca de este tema? Te ruego, Señor, de que me utilices a mí, Señor, para hablar de tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, de que quites cualquier distracción, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, en estos minutos, para que tu palabra entre en nuestro corazón, Señor, y sea fructífera. En tu nombre, Padre, oramos. Amén. El dinero. Hay dos razones, ¿verdad? Creo que hay varias, pero hay dos razones por las cuales tenemos una serie acerca del dinero. Y hay dos razones por las cuales hoy voy a hablar, ¿verdad?, acerca del dinero. Dos razones principales. Y me voy a enfocar en dos versículos bíblicos. La serie va a estar basada en el libro de Proverbios. Entonces, el primer versículo bíblico que voy a usar va a ser de Proverbios. Pero antes voy a hablar acerca de otro versículo bíblico acerca del dinero que está en el Evangelio de Lucas. Pero fíjate que en el libro de Proverbios, este libro de sabiduría, tú lo puedes tomar como si es un padre dándole ejemplos y pasándole su sabiduría a su hijo. Así puedes tomar tú el libro de Proverbios. Un padre diciéndole a su hijo, hijo, haz esto para que te vaya bien. Y el libro de Proverbios habla mucho del dinero, pero fíjate que si tú te pones a ver el libro de Proverbios, ¿qué es lo que dice del dinero? El libro de Proverbios da muchas advertencias acerca del dinero. Es interesante. El libro de Proverbios casi no habla de cómo hacer dinero. De hecho, tú te puedes meter a la Biblia y ver cómo tú puedes hacer dinero y van a haber algunas lecciones que puedes sacar, pero la mayoría de las enseñanzas de la Biblia y de Proverbios son advertencias acerca del dinero. Eso significa que, por ende, el dinero puede llegar a ser una bendición, pero también la otra cara de la moneda es que puede llegar a ser un peligro. Y el libro de Proverbios da muchas advertencias acerca de eso. Y la segunda razón por la que vamos a hablar acerca del dinero no es solo porque la Biblia habla del dinero, no es solo porque el libro de Proverbios, el libro de la sabiduría, habla de dinero, sino porque también Jesús habla muchísimo acerca del dinero. Fíjate que 16 de las 38 parábolas que Jesús dio tenían que ver con el dinero. Jesús enseñó mucho, tenía mucho que decir y dijo mucho acerca del dinero. Y lo interesante de esto es que Jesús habló mucho del dinero, pero nunca pidió dinero y nunca se enriqueció de lo que habló del dinero. Y murió no como alguien con riquezas, pero habló mucho del dinero. Y la razón por la que Jesús hablaba tanto del dinero es por una realidad espiritual acerca del dinero. Porque tú puedes decir, ¿qué es el dinero? Es fácil. El dinero son esos, ¿verdad?, caras de Benjamins que le dicen, ¿verdad?, que son los billetes de a 100 que tienen a Benjamin Franklin. Eso es el dinero, ¿verdad?, ese papel. O el dinero es mi tarjeta de débito, ¿verdad? O el dinero es
criptomonedas o lo que sea que tú pienses que es el dinero. Pero fíjate que la Biblia enseña que el dinero es no un tema físico, sino un tema espiritual. De hecho, eso es lo que Jesús dijo del dinero en el Sermón del Monte. Hace poco hablamos del Sermón del Monte, uno de los sermones más famosos de Jesús, y eso fue lo que dijo Jesús del Sermón del Monte, en el Sermón del Monte acerca del dinero. Mateo capítulo 6, 21 dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Interesante. El dinero no solo es un tema físico, es un tema espiritual. Y Jesús fue bien claro desde el principio, donde esté tu tesoro, está tu corazón. Entonces tiene sentido que Jesús habló tanto del dinero. ¿Por qué? Porque el dinero, tus tesoros, están conectados a tu corazón. Tu dinero, el día de hoy, está conectado a tu corazón. Y hay otra advertencia. No solo el dinero está conectado a tu corazón, sino que el dinero tiene la capacidad y tendencia de que si no eres cuidado, no solo está conectado a su corazón, sino que se apodera de tu corazón. El dinero está conectado a tu corazón, pero sin cuidado se apodera del corazón. Eso significa que el dinero tiene un uso, pero tiene que ser puesto en el lugar correcto. En el lugar incorrecto causa daño a tu vida, dolor. En el lugar correcto es una buena herramienta. Y de eso es una de las parábolas que habla Jesús. Y ese es uno de los versos que vamos a usar y después vamos a hablar acerca del verso en el libro de Proverbios. Pero Jesús una vez estaba enseñando y se sentó con sus discípulos, dice ahí. Y no solamente se sentó con sus discípulos, sino que habían unos fariseos alrededor. Fariseos eran las personas espirituales que tenían el poder espiritual en ese momento. Habían unos fariseos que estaban escuchando lo que Jesús estaba diciendo. Entonces Jesús empieza a decirle esa historia a sus discípulos, pero al final de esa historia vamos a ver que él estaba planificando que fueran los fariseos que escucharan esta parábola que iba a decir. Pero esa fue la historia que Jesús empezó a decir. Lucas capítulo 16, vamos a leer un montón de versos, no se preocupen, vamos a estar rápido, no se va a tardar tanto. Lucas capítulo 16, del verso 1 al 14. El verso 1 dice, Jesús también les dijo a sus discípulos, y les empezó a contar una historia. Dice, había un hombre rico, y esa es una historia que muchos de nosotros ya conocemos, ¿no? Había un hombre rico, esa es la historia, que tenía un mayordomo, ¿verdad? Tú puedes cambiar la palabra mayordomo por administrador, o puedes cambiar la palabra mayordomo como por un manager, ¿verdad? Había un hombre rico que tenía mucho, entonces tenía un administrador, ¿verdad? Un mayordomo, el cual fue acusado de malgastar los bienes de su amo. Entonces, ese administrador fue encontrado que estaba malgastando el dinero de su amo, ¿verdad? Le devolvían el vuelto y se agarraba un poquito y se perdía ese dinero, ¿verdad? Entonces, una vez lo agarraron, ¿verdad? Y le dijeron, hey, él está robando al amo. Verso capítulo 2. Ese hombre, el hombre rico, dice, llamó al mayordomo y le dijo, hey, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu mayordomía o rinde cuentas de cómo tú has estado administrando, rinde cuentas de tu mayordomía porque no puedes seguir siendo mi mayordomo. Entonces el hombre rico se da cuenta que el administrador le está robando dinero y lo llama y le dice, hey, ¿qué pasó? ¿Sabes lo que vas a hacer? En términos de conteo se llama close the books, hacer un recuento de los gastos. Entonces le dijo, vas a cerrarme el libro, me vas a hacer un recuento final, ¿verdad? Y me vas a cerrar el libro del mes porque ya no vas a ser mi mayordomo, ¿verdad? Vas a tener que hacerme un recuento final. Verso número 3. Entonces, el mayordomo, el administrador, se puso a pensar y dijo, ¿y qué voy a hacer si mi amo me quita la mayordomía? ¿Qué voy a hacer si estoy despedido? Cavar tierra
No soy capaz. Yo soy alguien de oficina. Me gusta el aire acondicionado, me gusta, ¿verdad?, sentarme, que hay un lunch break. Soy alguien de oficina. No puedo cavar tierra, ¿verdad? No soy capaz. Y pedir limosna, y qué vergüenza. También tengo un poquito de honor, ¿no? No me voy a poder pedir. ¿Qué voy a hacer? Verso número 4. Ya sé lo que haré, dice este administrador, este mayordomo. Así, fíjate esta frase, cuando se me quite la mayordomía, cuando se me quite la parte de administrar, voy a ser bien recibido en cualquier casa. Entonces, lo que dice él es que él empieza a pensar, ya sé qué es lo que voy a hacer para que cuando me despidan tenga un lugar, como decimos nosotros, tenga donde aterrizar, ¿no? Entonces, vemos un principio rápido aquí. El mayordomo dijo, cuando se me quite la mayordomía. Eso significaba que el mayordomo en ese punto tenía una ventana limitada de tiempo para administrar sus recursos. El mayordomo en este punto, tenía una ventana limitada, porque le iban a quitar el trabajo, de tiempo para administrar, para hacer algo con esos recursos que él ya no iba a tener. Tenía que usar esos recursos temporales de forma astuta. El mayordomo tenía una ventana limitada de tiempo, no tenía mucho tiempo para hacer algo, y tenía que usar esos recursos que les iban a ser quitados de forma astuta. Tenía que encontrar una manera de quedar bien. De hecho, pausa aquí, cuando se trata de tu dinero, tú estás igual. Cuando se trata de tu dinero, tú tienes una ventana limitada para administrar, no lo vas a tener siempre. Cuando se trata de tu dinero, tienes que usar esos recursos que tienes hoy, temporales, de forma inteligente. Ahora miremos lo que hizo el mayordomo. Verso número 5. Continúa la historia. Llamó entonces ese mayordomo a cada uno de los deudores de su amo. Y al primero le dijo, ¿cuánto le debes a mi amo? Entonces aquel le dijo, a tu amo yo le debo 100 barriles de aceite. Entonces el mayordomo le dijo, mira, toma tu cuenta y enseguida, rápido, recordemos, tenía una ventana corta de tiempo, hagámoslo rápido, seamos rápidos. Y enseguida, siéntate y anota 50. Ya no debes 100, ahora debes 50 al amo, ¿verdad? Y como dice este favor, ¿verdad? Por si me llega a pasar algo, te acordás, ¿verdad? Ok, bueno. Siguiente. Número 7. Al otro que le debía, le dijo, hey, ¿y tú cuánto debes? ¿Verdad? Y es que le dijo, a tu amo yo le debo 100 sacos de trigo. Y el mayordomo le dijo, ¿sabes qué? Agarra tu cuenta, bórrale aquí y ponele que ahora no debes 100, sino que ahora debes 80. ¿En serio? Sí. Hey, acuérdate, te hice un favor. Si me llega a pasar algo, ¿te acuerdas, verdad? Ok, ¿verdad? Eso es lo que estaba haciendo el mayordomo. Eso es lo que hizo el mayordomo. El mayordomo usó recursos que no eran de él en una ventana de tiempo limitada. El mayordomo usó recursos que no eran de él, eran de su amo, pero usó esos recursos en una ventana de tiempo limitada. Solo tenía una pequeña oportunidad de hacer esta movida. Ya no iba a tener ese poder, lo iban a quitar. Esa era la única ventana que tenía y lo hizo. Ahora, pregunta. Los que estaban escuchando esa historia, me imagino que algunos de ellos, y me imagino que algunos de ustedes han de decir, ese mayordomo, pícaro, ¿verdad? Pícaro. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo algo correcto con el amo. De hecho, le estaba robando más al amo. Su salida de la mayordomía era agarrando un poquito más del amo para después tener, como decimos, donde aterrizar. Entonces hay sentimientos encontrados. Unos dicen, qué inteligente.
Y otros dicen, qué tonto, va a quedar peor con el amo. Y así estaban las personas escuchando. Y me imagino que algunos de ustedes están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Esa es una persona que no estaba haciendo lo correcto. ¿Sí? ¿Decimos que sí? Sí, no estaba haciendo lo correcto, dejemos eso claro. No estaba haciendo lo correcto, estaba robando. Y cuando todos pensaban cuál iba a ser la reacción del amo, Jesús en esa historia hace algo que a él le gusta hacer cuando hace las parábolas. Y es que él cambia completamente y cuenta una historia y la dirige hacia un lugar donde ellos no miraban que iba. Verso número 8 dice, y el amo, al escuchar lo que hizo el mayordomo, elogió al mal mayordomo por haber actuado con, ¿qué es esa palabra? Sagacidad. El amo, cuando escuchó lo que hizo el mayordomo, lo elogió por haber actuado con tanta sagacidad. ¿Por qué lo elogió sabiendo que le había robado? Bueno, el amo vio algo que hizo el mayordomo. El mayordomo no gastó esos recursos en sí mismos, sino que los invirtió pensando en su futuro. En otras maneras, el mayordomo no dijo, me quedan 3 días, esta tarjeta le voy a sacar filo y me voy a ir con carro, me voy a ir con casa, me voy a ir con mujeres, me voy a ir con todo y me voy a ir lleno los bolsillos, ¿verdad? Era una opción que podía haber hecho eso, pero no hizo eso. El mayordomo no pensó en recursos y para usarlos para sí mismo, sino que los invirtió pensando en su futuro. Y cuando el dueño ve lo que dice el mayordomo, dijo, qué inteligente. Qué inteligente. Ya no le puedo hacer nada, pero qué inteligente. Gastó los recursos que no eran de él en una ventana delimitada de tiempo pensando en su futuro. Y ahí termina la historia que dice Jesús. Y después termina de contar la historia y después le habla directamente a sus discípulos. Y les dice a sus discípulos, en el trato con los semejantes, los hijos de este mundo, o sea, las personas que no son hijos de Dios, en el trato con nosotros, las personas que no son hijos de Dios, son más, y de nuevo, ¿cuál es esa palabra? Son más sagaces, son más astutos que algunos de ustedes, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes son hijos de Dios, pero si hubieran tenido una ventana corta con recursos que no eran de ustedes para hacer algo, hubieran agarrado para enriquecerse ustedes mismos. Y algunas personas, cuando son astutas, en vez de hacer eso, piensan en el futuro. Y Jesús les está diciendo, algunos de ustedes que son del mundo, que no conocen a Dios, son más astutos en usar sus recursos que ustedes que son llamados hijos de Dios. Verso número 9, continúa Jesús. Por lo tanto, le dice Jesús a sus discípulos, háganse amigos, dice, por medio de, ¿qué dice? Las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, sean ustedes recibidos en las mansiones eternas. Ahora, un poco contradictorio, ¿nos está diciendo Jesús que robemos aquí? ¿Verdad? Es un poco extraño, ¿verdad? Háganse amigos por medio de las riquezas injustas. Pero fíjate de que cuando usa el término las riquezas injustas, no está hablando de riquezas que tú tienes y te las robaste, está hablando de riquezas que han sido dadas a ti y tienen otro dueño. Háganse amigos por medio de lo que ustedes tienen, que no es de ustedes, y usen eso que ustedes tienen en ese momento y que no es de ustedes, que tiene dueño, para invertirlo bien, para que ustedes cosechen, dice, y sean recibidos en las mansiones eternas. Básicamente eso es lo que está diciendo. Usa los recursos que no son tuyos. Tenemos la siguiente slide. Usa los recursos que no son tuyos. Usa los recursos que no te pertenecen. Usa los recursos de los cuales tú no eres el dueño. Usa los recursos que no son tuyos para ser invertidos no en ti, sino que en lo eterno.
Pues dice, versículo número 11, dice, ¿por qué? Continúa diciendo Jesús, porque si el manejo de las riquezas injustas son riquezas que no le pertenecen a ustedes. Si el manejo de las riquezas injustas, si en ese manejo ustedes no son confiables, ¿quién podrá confiarles lo verdadero? Si no manejan bien eso, ¿por qué se les va a dar más? Me gusta como dice en la versión Nueva Traducción Viviente, ese mismo verso. Dice, entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, si no son confiables con lo que tienen aquí en la tierra, las riquezas mundanas, dice, ¿ustedes creen que van a confiar para hacer y recibir las riquezas del cielo? Eso es lo que les está diciendo Jesús. No disfrutarás de las riquezas verdaderas, no vas a disfrutar de las riquezas verdaderas y eternas si no haces buen uso de las riquezas terrenales y temporales. Es decir, hay riquezas, ¿verdad? Hay riquezas eternas, hay riquezas que le pertenecen al reino. Hay riquezas terrenales. Las de reino son riquezas eternas, las de la tierra son riquezas temporales. Pero le dice, si ustedes no usan estas riquezas terrenales para invertirlas en lo eterno, ¿por qué creen ustedes que van a recibir las riquezas del cielo? Y ese es el punto que estaba diciendo Jesús. El dinero, esos recursos, el dinero es una herramienta. No es el punto. El dinero es una herramienta, así como lo usó el mayordomo, ¿verdad? El dinero fue una herramienta, no era la meta. El dinero, los recursos que tienes el día de hoy, que no son tuyos, son terrenales y son temporales, son una herramienta. Tienen que ser dados a ti para que sean usados por ti, no porque sean agarrados por ti. Son una herramienta, no es el punto. Y después Jesús termina esta historia con un verso que nosotros conocemos muy bien. Contenido de Jesús, verso número 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque a uno lo va a odiar y al otro lo va a odiar. O bien estimará a uno y menospreciará al otro. Así que ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Cuando el dinero deja de ser la herramienta para la cual fue diseñada, cuando el dinero deja de ser una herramienta, se convierte en el dueño. Eso es lo que le está diciendo Jesús. No puedes tener el dinero como dueño y a Dios como dueño. Uno es herramienta y el otro es dueño. Si Dios es tu dueño, el dinero es una herramienta. Lo tenemos en la siguiente slide. Si Dios es tu dueño, el dinero es una herramienta, ¿verdad? Si cambiamos el orden y si el dinero es tu dueño, ¿qué se convierte Dios? Se convierte en la herramienta. Es por eso que el orden es tan importante, porque Jesús les dijo en esa historia, el dinero tiene que ser usado en el lugar correcto. Y el lugar correcto del dinero no es como dueño de tu vida, es como una herramienta. Y va a ser una herramienta cuando Dios sea el dueño. Pero si el dinero en tu vida es el dueño, vas a usar a Dios como herramienta. Un ejemplo fácil. Tengo un ticket de Scratch, ¿verdad? Quiero ganar $2,000. Dios, por favor, Diosito, yo te ruego que por favor me bendigas el día de hoy. Yo sabes cuánto te amo, Señor. ¿Quién es la herramienta y quién es el Dios? Cuando el dinero es Dios, cuando el dinero es el dueño, Dios es la herramienta. Hay un pastor
que es muy conocido, que se llama Creflo Dollar. Se cambió el nombre a Dollar, ¿verdad? Creflo Dollar. Hubiera puesto una foto, pero ustedes búsquenlo, se llama Creflo Dollar. Él tiene una mansión en Alabama, es pastor de una mega iglesia, ¿verdad? Obviamente es pastor de la prosperidad. Creflo Dollar, si ustedes buscan en su celular ahorita, busquen Creflo Dollar Gate o la casa de Creflo Dollar. Es una mansión y la puerta de su casa es un signo de dólar de diamantes. La casa de Creflo Dollar. Un pastor. Pregunta, en la vida de ese pastor, ¿quién es el dueño y quién es la herramienta? ¿A quién adora y a quién usa? En tu vida, tú no puedes tener a Dios y al dinero en el mismo lugar. Uno de ellos va a ser dueño, uno de ellos lo va a usar. Uno de ellos va a tener control, uno de ellos va a ser usado. Y Jesús les está diciendo, ustedes no pueden tener a los dos. El dinero, así como lo hizo el mayordomo, es como se tiene que ser usado. Tiene que ser usado como una herramienta. Verso número 14, para terminar. ¿Se acuerdan que les dije al principio que Jesús les estaba hablando a sus discípulos, pero habían fariseos? Mira qué es lo que dice el verso 14, cuando termina de Jesús de decir eso. Dice, y los fariseos que estaban escuchando esta historia, que eran, ¿qué es la palabra? Que eran ávaros, también escuchaban esas cosas y se burlaban de él. En otras palabras, esos fariseos ya tenían dueño y no era Dios. El dueño de estos fariseos ya era el dinero. Así que en sus páginas hay 3 puntos que quiero que anoten rápidamente. 3 puntos, 3 enseñanzas rápidas acerca de esa historia. Después vamos a hablar un poquito de Proverbios y vamos a terminar. 3 lecciones de esa historia. Número 1, primera lección. Si Dios es el dueño, nosotros somos administradores. No es tu dinero. No son tus bienes. ¿Y sabes por qué sabemos que somos administradores? Porque al final nos vamos sin nada. Al final, tú y yo nos vamos sin nada. ¿Sabes qué significa eso? Que nunca fue de nosotros. Dios es el dueño. El dinero que tú tienes hoy tiene dueño. Tu papel es administrar el dinero del dueño, las riquezas del rey. Ese es tu papel. Y déjame decirte algo, cuando ves tu dinero en ese lente, obedecer es más fácil. Ser generoso es más fácil, porque no es tuyo, es del dueño. Y el dueño te ordena que lo administres para el bien de sus otros hijos en la tierra. Segundo principio de esa historia, el dinero es buena herramienta, pero mala meta. El dinero es una excelente herramienta, es una terrible meta. Es una muy mala meta. Es una muy buena herramienta. Por eso alguien dice, entonces voy a ser pobre. Voy a ser pobre porque es de Dios. Entonces, ¿cuál? Voy a ser pobre. No, ese no es el espíritu. El dinero es bueno. Tú tienes que trabajar, tú tienes que proveer, tú tienes que hacer dinero, tú tienes que servir, tú tienes que ir, clock in a tu trabajo, pero tienes que recordar de que ese dinero que tú estás haciendo viene de un dueño hacia un administrador. Y mientras más tú tengas para administrar, más oportunidades tú tienes para hacer el bien. El dinero es bueno. Es bueno, Dios quiere que tú tengas dinero en tu billetera, pero quiere que tengas dinero en tu billetera porque eres un buen administrador, no porque va a ser todo para ti. El propósito de las riquezas de Dios es que tú las administres y las uses hoy, el día de la tierra, para el bien del dueño que te las dio. Y número 3, la mejor manera de administrar tu dinero es poniendo a Dios en primer lugar.
La mejor manera de administrar tu dinero es poniendo a Dios en primer lugar. Mira, cuando pones a Dios como dueño, cuando pones a Dios en primer lugar, en el lugar que se merece, sacas el dinero de ahí, pones a Dios en primer lugar, automáticamente tu papel cambia a ser administrador. Y los recursos los ves como una herramienta para ser usado, no solo aquí en la tierra, sino que en lo eterno. No solo para causar un impacto en tu 401k hoy, sino para ser usado y que tenga un impacto eterno. Pero eso solo pasa cuando no cambiamos el orden de prioridades, cuando Dios es el dueño. Cuando el dinero es el dueño, eso no pasa en tu vida. De hecho, cuando tú te ves a ti como dueño de tu dinero, cuando tú te ves a ti como dueño de tu cuenta, no, esto es mío, ¿verdad? Es mi casa, mi cuenta, mi cheque, mío, 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 mío. Cuando tú te ves como dueño, pasas de ver el dinero como una herramienta a una posesión. Lo repito, cuando tú te crees el dueño del dinero, pasas a ver el dinero como una herramienta y lo empiezas a ver como una posesión. Y déjame decirte algo del dinero, que fue algo que Jesús recalcó. Cuando tú te adueñas del dinero, pon atención, cuando tú te adueñas del dinero, tu dinero se adueña de tu corazón. Cuando tú te adueñas, cuando es mío, cuando es mi dinero, mis recursos, mi casa, mi carro, cuando es mío, 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 cuando te adueñas de tu dinero, la Biblia dice que el dinero ya se apoderó de tu corazón. No eres dueño de nada, eres esclavo de Dios en primer lugar, el dinero como herramienta para ser usado en lo eterno. Así que, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hablar acerca de Proverbios rápidamente para terminar. Ese era solo el contexto. Viene la segunda parte de la conferencia. No, ya va a terminar. Proverbios 3, de 9 al 10. ¿Se acuerdan lo que les dije de Proverbios? Que era, ustedes lo pueden ver como un padre sentándose con su hijo y dándole consejos. Mira lo que dice Proverbios 3, de 9 al 10. Honra al Señor con las riquezas y con los frutos de tus cosechas. Eso es lo que le dice el padre al hijo. ¿Sabes qué tienes que hacer tú con el dinero? Hijo, ¿sabes cuál es la clave para una buena vida? Honra al Señor. Ponlo en primer lugar. ¿Cómo? Con tus riquezas. ¿Haciendo qué? Dando los primeros frutos de tus cosechas. Ahora, fíjate algo de este verso. Algo que a veces yo no me di cuenta hasta que lo estaba escuchando. Dice, honra al Señor con las riquezas y con los frutos de tus cosechas. Pregunta, ¿qué viene primero? ¿El fruto o la cosecha? La cosecha. Uno tiene que plantar, uno tiene que cosechar y después uno puede disfrutar de los frutos de esa cosecha. Entonces, lo que el padre le está diciendo ahí es que el hijo lo que tiene que hacer es honrar a Dios, sí, con los frutos, pero no de los frutos que tiene en ese momento, sino de sus cosechas, de lo que va a entrar. Es una palabra que se llama predeterminar. Hijo, antes que tengan los frutos, antes que nazcan las manzanas, antes de que salga el arroz, antes de que nazca el maíz, antes, cuando todavía es una plantita, predetermina que cuando hayan frutos, ya van a ir los primeros frutos a Dios. Predetermina. Consejos prácticos para tu vida el día de hoy. Número 1, predetermina qué porcentaje vas a usar para vivir. Mira tu cheque cada semana o cada mes. Y antes que se gaste, antes de que lo metas a Chase, ¿verdad? Antes de que se gaste, predetermina con qué cantidad, con qué porcentaje de ese cheque voy a vivir. Eso se llama decirle al dinero qué hacer. Porque, ¿qué pasa si lo hacemos al revés?
¿verdad? Se termina el dinero y todavía sobra mes, ¿no? Predetermina. Haz lo decimos en términos financieros. Tú tienes que planificar. Tienes que hacer planes con tu dinero, con tus cosechas. Antes de que las tengas, predetermina. Yo voy a vivir, mi estilo de vida va a vivir con el 80% de lo que voy a ganar. Antes de que entre tu bolsillo, yo voy a vivir con un 80%. Predetermina. Pero número 2, también, predetermina qué porcentaje vas a dar antes que lo tengas. Predetermina, yo voy a dar el 20, el 10, el 5, el 1% de mi cheque. Antes que me llegue, yo ya sé que un 1% va para darle a otros, ¿verdad? Para ser generoso. En tu vida, tú tienes que vivir de esa manera. Así le dijo el salmista, predetermina, antes de que haya fruto, cuando todavía sea cosecha, planifica qué porcentaje le vas a dar. Y esa es la clave para nosotros el día de hoy. Cuando tú predeterminas qué porcentaje vas a dar, no te encuentras en la posición de que tienes el dinero y te cuesta darlo. Porque ya tu corazón, cuando predeterminaste darlo, ya lo dio. Y no tuviste que esperar. No se te pegó a la mano. ¡Ay! Se me pegó, ni modo, ¿verdad? Predetermina. Ahora, para terminar, voy a hablar acerca del diezmo, ¿verdad? Hay personas que nos escuchan en YouTube. Si tú eres una persona de que no ha confiado en Jesucristo como tu Salvador, nos está visitando, estás averiguando a ver qué crees o no crees, lo que te acabo de decir, aplícalo a tu vida y va a ser una buena vida. Ser generoso. Predetermina ser generoso, ¿ok? Ahora le quiero hablar a los que nosotros hemos dicho, yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Porque para nosotros las reglas son un poquito diferentes, ¿verdad? El diezmo. Ustedes saben de que en el Nuevo Testamento no hay una ley de diezmar, ¿no? ¿Verdad? No hay una ley de diezmar, no hay ningún verso que Jesucristo te diga, tienes que diezmar, tienes que ser generoso, ¿verdad? Eso sí, tienes que ser generoso, pero no tienes que diezmar. ¿Por qué diezmamos nosotros? Bueno, nosotros, ¿verdad? En nuestra iglesia y nuestro movimiento, por lo general, tomamos el parámetro del diezmo del Antiguo Testamento, cuando ellos daban el 10% de sus cosechas, ¿verdad? Para el uso del templo, ¿verdad? Y yo les aconsejo de que dar el 10%, ser generoso con ese 10% de tu dinero, es un buen lugar para empezar. No es una ley, pero para un hijo de Dios no es acerca de la cantidad, es acerca de hacerlo, ser generosos, ¿verdad? No ser tacaños. Entonces, el 10% de tu cheque es un buen lugar para empezar, ¿verdad? Nosotros por eso le decimos a la gente, yo quiero ser generoso, quiero empezar a demar, ¿cuánto doy? 10% de tus ingresos, ¿verdad? Ese es un buen lugar para empezar. Pero eso es lo que hace el diezmo, específicamente en la vida de los hijos de Dios. Eso es lo que hace el diezmo en la vida de los cristianos. El diezmo para los cristianos, ¿verdad? Para tú y yo, que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, el diezmo es un ejercicio de fe para poner a Dios en el lugar correcto. El diezmo para ti, hijo de Dios, es un ejercicio de fe para poner a Dios en el lugar correcto. Cuando tú estás diezmando, cuando tú planificas, yo del cheque que me llega, yo voy a dar el 10% a mi iglesia, lo que estás haciendo es de que le estás diciendo a Dios, Dios, yo te estoy dando un espacio en mi vida en el área del dinero, porque el dinero está atado a mi corazón. Entonces es un ejercicio. Cada vez que tú diezmas, tú le estás dando un espacio a Dios en tu mente, en tu corazón, por medio de el dinero. Entonces, si tú eres una persona que eres hijo de Dios y te cuesta ser generoso, te cuesta dar,
hay una probabilidad de que haya una competencia de quién es el dueño de tu vida, Dios o el dinero. El diezmo te ayuda a poner a Dios en ese primer lugar. Y también el diezmo es una oportunidad de convertir tus recursos terrenales en impacto eterno. El diezmo es una oportunidad para los hijos de Dios que estamos aquí. Es una oportunidad para convertir tus recursos terrenales en impacto eterno. Lo mismo que hizo el mayordomo. Esta semana pasada yo fui a ver una casa. Por mi trabajo a veces tengo que ir a ver casas abandonadas. Fui a ver una casa de una señora que había muerto en la ciudad de McKinney. La señora murió, dejó una casa. De hecho, fui con Marlon, ¿verdad? Y otro amigo. Y estuvimos viendo la casa. La había comprado un inversionista. La estuvimos viendo. Era una señora que tenía un hijo. Y la señora le dejó a su hijo su casa. Murió y le dejó a su hijo su casa. Pero su hijo era una persona que estaba luchando con drogadicción. Entonces, después que murió la señora, esa casa le quedó al hijo y el hijo la usó para atraer a sus amigos y hacer drogas. Y en un momento se le acabó el dinero al hijo. Y dijo el hijo, híjole, ya no tengo dinero para mis drogas. Entonces buscó a alguien que se la comprara bien barato, porque necesitaba dinero rápido. Y esos son casos que nosotros vemos, ¿verdad? Todos los meses. Hay muchos casos que suceden. Pero esa señora, ese muchacho, fue a buscar a alguien, le dijo, necesito dinero, te vendo mi casa. La casa puede costar 300,000. Le dijo, te doy 150. Está bien, yo necesito 150, mejor que nada, ¿verdad? La vendió, la pusieron bajo contrato y la vendieron. Ya cuando estaba en la compañía de título, entonces la señora de la compañía de título llamó al comprador, al que había comprado la casa, y dijo, no puedo cerrar esta casa. Y le dice, ¿por qué no puede cerrar esta casa? Le dijo, ¿sabes por qué? Porque el hijo me dijo de que el dinero de la casa no se lo diera a él, sino de que lo pusiera en una cuenta de un amigo. Y yo no puedo éticamente hacer eso, porque no le pertenece el dinero al amigo, le pertenece el dinero al hijo. Entonces llamó el inversionista al hijo y le dijo, hey, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Y le dije, no, es que voy a la cárcel. Me agarraron, voy a la cárcel, no voy a ver ese dinero, entonces el dinero se lo voy a dar a mi amigo. Y ella le dijo, pero yo no puedo hacer eso. No, entonces dame un cheque en blanco, que no diga para quién es, solo con la cantidad, y yo voy a agarrar ese dinero. Y el día del cierre, la casa se vendió, le fue dado el cheque al hijo, y el hijo en el cheque puso el nombre de su amigo drogadicto. Ese dinero va para mi amigo. Y se lo dio, y él se fue a la cárcel. Nosotros fuimos a ver esa casa llena de cosas, con libros, con retrateras, con un carro, con pinturas, con diarios de la señora, el trabajo de toda la vida de esa señora. Y nosotros pudimos ver cómo todo lo que trabajó por toda su hija para su hijo, todo lo que hizo, todas las historias, todas las noches que no durmió para pagar su hipoteca, todo ese trabajo que hizo, fue agarrado por 3 o 4 personas, tirados a un basurero y llevado. Y el dinero que la señora dijo, va a ser algún día para mi hijo, le quedó a su amigo drogadicto, que la señora nunca conoció, probablemente le caía mal. Tus posesiones hoy, las cosas por las que pierdes el sueño, ese cheque, ese carro, esa casa, tus posesiones, te guste o no, van al mismo lugar que las posesiones de esa señora. Todo lo que has trabajado aquí en la tierra, tu casa, tu carro, tus joyas, todo eso, un día va a terminar olvidados en un basurero. Ahora te cuento la otra cara de la moneda, rápidamente. Es que estamos hablando de usar tus recursos terrenales en impacto eterno. Yo me mudé aquí en el año 2018. Me casé, me mudé. Por la gracia de Dios, Dios va conectando todo. Nos conocimos con mi esposa en Florida. Mi esposa nació a 20 minutos de aquí, creció a 20 minutos de aquí. Terminamos aquí.
Y una de las cosas que yo pensé cuando yo me estaba mudando, porque, ¿verdad? La mayoría de nosotros nos hemos mudado, sabemos, hijo, ¿a dónde voy? ¿Verdad? Qué miedo, ¿a dónde voy? ¿Verdad? Pero yo sabía de que había una comunidad, una iglesia aquí. Y yo le dije a mi esposa, vamos a ir a esa iglesia. Y ahí nos vamos a quedar, ¿verdad? Aunque nos traten mal. Ahí nos vamos a quedar. Ese va a ser nuestro hogar, ¿verdad? Y me mudé, nos casamos, nos mudamos, venimos aquí a la iglesia y desde el 2018 estamos aquí, encontramos un lugar, mis hijos encontraron lugar. Nunca he llorado, perdón. Pero, ¿saben? Porque yo tenía un lugar donde vine. Porque antes yo de venir, algunos de ustedes dieron su dinero para que diera un lugar aquí. Antes yo de venir aquí, algunos de ustedes dijeron, vamos a pagar la renta de ese lugar y vamos a tener un lugar. Y déjenme decirle algo de ese dinero. Ese dinero que ustedes dieron no les hace falta. En Ross lo hubieran gastado ya, ¿verdad? Pero su inversión en el reino le dio a mí y a mi familia un lugar que llamamos casa. Gracias, doña Toñita. Termina Jesús, ese es Mateo, último verso que voy a leer, Mateo 6. Dice, Jesús hablando, se dice, no almacenen tesoros aquí en la tierra. No almacenen tesoros aquí en la tierra, donde las polillas comen, el óxido las destruye, donde los ladrones entran y roban. No construyen esas riquezas aquí. Almacenen sus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no las pueden destruir y donde los ladrones no pueden entrar. Hermanos, al terminar de la reunión vamos a tener la oportunidad de dar nuestros diezmos. Y a veces lo hacemos sin pensar. A veces es un hábito. Pero nosotros, hermanos, tenemos hoy la oportunidad de invertir nuestros recursos en lo eterno. Y eso es lo que el dueño quiere de sus administradores. Vamos a orar, vamos a poner de pie rápidamente. Gracias, Dios, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu provisión, Padre. Gracias porque tú eres el dueño del dinero y nos das para administrar. Y por lo general nos das más de lo que necesitamos. Nos das muchas veces más de lo que pedimos, Padre. Te rogamos, Señor, que cuando se trata del dinero, Padre, no perdamos la visión de qué es lo que quiere el dueño. No perdamos la visión de lo que realmente es de una herramienta, Padre. Que nosotros, Señor, predeterminemos, Señor, antes de recibir ese cheque, este 20%, este 10%, este 5%, Señor, va dedicado hacia lo eterno. Va dedicado hacia poner a Dios en el lugar que merece, Padre. Que ese sea un hábito en nuestra vida. Que seamos una iglesia generosa, Padre. Conectada con la misión de nuestro Salvador. Te amamos, Padre. En tu nombre, oramos. Amén.